Y cuando hablamos de la salud de tu sistema cardiovascular, la conversación muchas veces se va a centrar en el colesterol. Y pensarás, bueno, pues ¿qué tiene que ver el colesterol con la glucosa si el colesterol es un tema de grasa? Pues bueno, la glucosa tiene todo que ver aquí. Cuando comes, todo lo que comes se convierte en glucosa. Glucosa que entra a nuestra sangre. Y dependiendo de cómo comamos, esta glucosa puede subir abruptamente o paulatinamente. Cuando sube muy rápido, tenemos curvas de glucosa poco saludables y con ellas podemos tener problemas, muchos diferentes, problemas de salud metabólicos, síntomas como por ejemplo hambre, todo así, hambre brutal, todo el tiempo, aunque acabes de comer. Y sabemos que dependiendo de lo que comas, aunque comas las mismas calorías, dependiendo cómo sea esta curva de glucosa, vas a tener diferentes niveles de saciedad. Cuando la curva sube rápidamente, al poco tiempo vas a tener hambre brutal. Y cuando la curva es una curva lenta, te vas a mantener saciado por más tiempo, aunque sean exactamente las mismas calorías. Y así como el hambre, tu energía también se va a ver afectada. Y es que tus curvas de glucosa es la respuesta para tener energía sostenida todo el día. Tu mitocondria, que se encuentra dentro de las células, es donde generas energía. Y cuando tus células están en un mar de glucosa, pues dejan de funcionar como deberían. Y muchas personas pues empiezan a sentir cansadas. Entonces, ¿qué haces? Buscas algo dulce. Es más, por ahí te dicen, ¿no? Pues estás cansado, cómete algo dulce, te va a dar energía, pero en realidad no es una subida de energía, sino más bien es una subida de dopamina lo que sientes, que te hace sentir una especie como de rush, pero al poco tiempo, gracias a que los alimentos dulces te suben rápidamente la glucosa, entras en un círculo vicioso donde al poco tiempo sientes que nomás no te da la vida. Y peor aún, si tus curvas de glucosa son como las de una montaña rusa, pues tu calidad del sueño se va a ver afectada. Te puedes despertar en medio de la noche con el corazón latiendo fuertemente y eso puede ser porque te haya dado una hipoglucemia, es decir, te bajó la glucosa, a lo cual otra vez pensarías, bueno, pues necesito comer algo dulce, tomarme tal vez un juguito de naranja, pero esto solamente va a empeorar las cosas. Cuando tenemos curvas de glucosa que parecen una montaña rusa que sube y baja repentinamente, nuestro cuerpo entra en pánico, ¿sí? Entonces nuestro páncreas genera mucha insulina para llevar toda esa glucosa que subió rápidamente dentro de tus células. Y así como sube rápidamente, gracias a la insulina baja muy rápidamente y nos causa hipoglucemias. La solución es comer de forma que tu glucosa no suba en exceso y por lo tanto tampoco baje rápidamente. Si eres mujer y estás experimentando menopausia, sabemos que la calidad del sueño puede mejorar enormemente cuando tienes curvas de glucosa aplanaditas y bonitas y saludables. No así. Pero bueno, no son estos los únicos problemas asociados. Por ejemplo, en la ciencia se ha encontrado relación entre tu glucosa y el intestino permeable, que en otras palabras no es más que tus paredes intestinales no funcionan bien y van a dejar pasar el contenido de los intestinos directo a tu torrente sanguíneo, lo que puede desencadenar muchos problemas que van a ser tan pequeñitos como una alergia cualquiera, hasta incluso enfermedades autoinmunes. Pero tus síntomas estomacales no terminan ahí. Hay estudios que han encontrado, por ejemplo, que comer de forma de que tengas curvas de glucosa saludables puede ayudarte a aliviar acidez estomacal, en vez de tomarte esos antiácidos que después no te dejan absorber el magnesio y el calcio. Estas subidas fuertísimas de glucosa no nada más te van a afectar a ti, van a afectar al mundo microscópico que vive dentro de ti, tu microbiota. Y cuando tienes una dieta alta en azúcar, algunos de estos azúcares van a llegar a tu microbiota intestinal y esto le va a dar a ciertas bacterias la energía para multiplicarse y vas a tener un alteramiento en tu microbiota intestinal. Y por si fuera poco, tu intestino y tu cerebro están conectados por más de 500 millones de neuronas que intercambian información constantemente, lo cual podría ser el motivo por lo que comemos y la presencia o ausencia de estos picos de glucosa afecte cómo nos sentimos. Si sufres migrañas, tu glucosa también puede ser parte del problema. Hoy tenemos datos que indican que mujeres con resistencia a la insulina tienen el doble de probabilidad de padecer migrañas con regularidad que las mujeres que no tienen resistencia a la insulina.
Cuando regulamos estas curvas de glucosa en las personas que tienen resistencia a la insulina, estos dolores de cabeza mejoran considerablemente. Tu sistema inmunológico también se ve afectado cuando tienes curvas de glucosa poco saludables y queda lastimado, lo cual va a hacer que tengas una respuesta defectuosa cuando tu sistema inmunológico esté haciendo su trabajo. Sabemos que las personas que tienen picos de glucosa todo el tiempo son más propensas a enfermarse y tienen complicaciones de estas infecciones a comparación con aquellas que tienen curva de glucosa saludables. Y es que la glucosa puede regular muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, tu piel. Si sufres de psoriasis, tener curvas de glucosa saludable te va a ayudar. Y siguiendo con la piel, por ejemplo, el acné también mejora cuando mejoramos nuestras curvas de glucosa. Siguiendo con la piel, las arrugas, así también como las cataratas, también empeoran con picos de glucosa. Cuando tienes picos de glucosa, pasa un proceso en nuestro cuerpo que se llama glicación. Y la glicación lo que hace es que envejezcamos más rápido, ¿sí? Y de hecho, pues, nos veamos más viejos. Entonces, pues obviamente van a salir arrugas. La glicación sucede en todas partes del cuerpo y también en nuestros ojos. Y cuando esto pasa, las moléculas del ojo sufren daños y van a empezar como a amontonarse, y con el tiempo la acumulación de todas estas proteínas glicadas bloquean la luz y desarrollamos cataratas. Pero la cosa se pone peor aún. Los picos de glucosa están asociados a enfermedades como Alzheimer y a la demencia. Tu cerebro necesita glucosa y necesita mucha. De todos tus órganos es quien más energía utiliza. Y cuando hay un exceso de glucosa en el cuerpo, tu cerebro es vulnerable y las neuronas son afectadas al igual que cualquier otra célula por los picos de glucosa. Los picos de glucosa van a generar neuroinflamación y a la larga problemas más serios como la demencia y el Alzheimer. El Alzheimer, de hecho, hoy está tan conectado con los picos de glucosa que hay médicos y comunidad científica que se refiere a este padecimiento como diabetes tipo 3. Hablando de padecimientos del cerebro, otro síntoma que puedes tener al tener picos de glucosa elevados son episodios depresivos. Tu cerebro no tiene nervios sensoriales como otros órganos que te pueden avisar con dolor cuando algo está mal, ¿sí? En vez de esto, lo que sientes son cambios en tu estado de humor mientras surgen estos problemas. Las personas que tienen una dieta que genera picos de glucosa muy altos reportan sentirse peor al cambiar su alimentación, reportan sentirse mejor. Vámonos ahora a otro sistema diferente, que es nuestro sistema cardiovascular. El exceso de glucosa y tu sistema cardiovascular no se llevan bien. Y cuando hablamos de la salud de tu sistema cardiovascular, la conversación muchas veces se va a centrar en el colesterol. Y pensarás, bueno, pues ¿qué tiene que ver el colesterol con la glucosa si el colesterol es un tema de grasa? Pues bueno, la glucosa tiene todo que ver aquí. El colesterol no se puede simplificar solo como el bueno, el malo y el feo, ¿sí? Es un sistema muchísimo más complejo. Por una parte está el LDL, que lo consideramos el malo. Al feo son los triglicéridos y el bueno, el HDL. Sí, más o menos por ahí es por donde viene la información. Pero la realidad es que es mucho más compleja y en realidad cada tipo de colesterol tiene una función en nuestro cuerpo y todos son importantes para nosotros. Lo básico aquí es el equilibrio entre ellos, es decir, qué tanto hay en cada uno de ellos y su tamaño, ¿sí? El tamaño de la partícula es súper importante. Partículas densas y pequeñas, esas son las peligrosas, sobre todo cuando estamos hablando del LDL. Lo que hoy sabemos sobre el LDL es el pequeño y denso, junto con inflamación, peligro. Y la glucosa, fructosa y la insulina son una parte fundamental de que se desarrolle este problema. Los problemas cardiovasculares empiezan cuando se acumula placa en nuestras paredes, en nuestros vasos sanguíneos. Y las células de nuestros vasos sanguíneos son muy vulnerables a los picos de glucosa y fructosa y como resultado de estos picos sufren y pierden su forma lisa. Entonces las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven irregulares y las partículas de grasa se van a atascar más fácilmente en la superficie irregular de nuestras arterias. Por otro lado, cuando tenemos niveles altos de insulina por tener picos de glucosa, las partículas LDL se hacen densas y pequeñas en vez de grandes y esponjositas. En otras palabras,
las partículas LDL que consideramos peligrosas. Y pues estas se colocan en nuestras arterias, empezamos a formar la placa y todo se va por el camino incorrecto. Al contrario, cuando tenemos un LDL que es grande y esponjosito, este es inofensivo y no se queda atascado y no genera los problemas que el otro. Así que picos de glucosa, mucha insulina, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado está nuestra salud reproductiva. También se ve afectada por estos picos de glucosa. Tanto hombres como mujeres con niveles altos de insulina son más propensos a la infertilidad. Así que si estás buscando un bebé y no lo has logrado, empieza por regular tus niveles de glucosa. Puede haber más problemas, pero ese es un buen lugar para comenzar. Por otro lado está el síndrome del ovario poliquístico, que afecta a 1 de cada 8 mujeres. Es una enfermedad provocada justamente por el exceso de insulina. Cuanto más insulina hay en el cuerpo, más síntomas del síndrome del ovario poliquístico va a haber. Y es que la insulina le va a indicar a los ovarios que produzcan más testosterona, que es la hormona sexual masculina. Además, con demasiada insulina, la conversión natural de hormonas masculinas a hormonas femeninas que se dan de manera normal queda obstaculizada, ¿sí? Lo cual va a implicar que hay más testosterona en el cuerpo. A causa del exceso de testosterona, las mujeres sufren el síndrome de ovario poliquístico y tienen riesgos masculinos como cabello en esta zona, calvicie, menstruación irregular o directamente no menstruan, también acné, ¿sí? Y bueno, una parte fundamental para regular esta condición es regular tu glucosa y, por supuesto, regular tu insulina. En el caso de los hombres, la glucosa que está desregulada se va a relacionar también con infertilidad. Los niveles de glucosa elevados se van a asociar con una calidad del semen reducida, es decir, menos candidatos viables, y también a la disfunción eréctil, hasta el punto en que hay estudios que señalan que la disfunción eréctil en los hombres menores de 40 años podría deberse a problemas de regulación metabólica y glucémica. Si estás intentando tener un bebé, aplanar las curvas de glucosa es básico. Y obviamente, glucosa desregulada pues nos va a generar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, que es tal vez de lo más conocido. Mientras nuestro cuerpo nada en un mar de glucosa, nuestro páncreas produce muchísima insulina para controlar los niveles de glucosa en sangre, y cuando tenemos picos de glucosa todo el tiempo, entonces tenemos siempre mucha insulina para controlar la glucosa, y cuando esto sucede una y otra vez nos desensibilizamos a la insulina, y entonces cada vez necesitamos más insulina para hacer el trabajo que antes el cuerpo hacía perfecto solo, y generamos resistencia a la insulina. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si todos los días te tomas 6 tazas de café, pues un café tal vez no te genera nada, pero si nunca tomas café y un día te tomas un café, vas a sentir en la noche que no puedes dormir. Bueno, en el primer caso estás desensibilizado a la cafeína. En el segundo caso tienes pues una buena sensibilidad a la cafeína. Resistencia a la cafeína o no. Es lo mismo con la insulina. Si hay insulina todo el tiempo, empezamos a generar resistencia a la insulina. Y esto hace que la glucosa quede en nuestro torrente sanguíneo y que no la podamos controlar correctamente. Y eventualmente esto nos puede llevar a tener diabetes tipo 2. El hígado también se va a ver afectado, y es que hoy tenemos el hígado graso no alcohólico, el cual va a suceder por exceso de fructosa, que lo que va a hacer tu hígado es que lo va a convertir en grasa. Hoy tenemos casos de niños con hígado graso no alcohólico por la cantidad de chuchulucos y caramelos que toman. Si eres mujer, estás en la época de la menopausia y estás teniendo síntomas muy fuertes, sabemos que tener curvas de glucosa saludables te pueden ayudar a tener menos síntomas, menos bochornos y dormir mucho mejor. Como ven, todo su cuerpo va a tener una respuesta a los picos de glucosa, y no solamente se trata de la diabetes. Pero las buenas noticias es que la glucosa se puede regular cambiando los hábitos, comiendo una dieta balanceada, sin azúcar procesada, alimentos ultraprocesados, comiendo comida real, comida de verdad, con muchas verduras, muchos colores, grasas buenas, suficientes proteínas, frutas completas, no en jugos, sino así a mordidas. Y simplemente cambiando ciertos hábitos puedes tener curvas de glucosa saludables.
Si quieres más herramientas para tener curvas de glucosa saludables e insulina saludables, te puedes inscribir a mi membresía Círculo Wellness, donde te doy todas, absolutamente todas las herramientas para que tengas curvas de glucosa saludables. Tenemos más de 150 recetas diseñadas para tener curvas de glucosa saludables, más de 10 masterclass, video recetas nuevas todos los meses, acceso a un programa que se llama Plan Siéntate Bien, que es un programa de 10 días para desintoxicar, desinflamar y nutrir a nivel celular tu cuerpo, una revista digital y todo esto con mi acompañamiento en línea para que le saques pues, mucho más provecho a este espacio. Si esto es algo que te interesa, te puedes inscribir en el enlace de aquí abajo o en mi perfil.